Hola, me gustaría comenzar saludando a los compañeros de este congreso y dando las gracias a los organizadores y a los participantes. Me llamo Patricia, soy profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y con esta presentación quiero abordar la cuestión de la patria y de la identidad en el escritor franco-alemán Georges Arthur Goldschmidt. Para empezar, haremos una pequeña introducción a la que seguirán algunos datos biográficos de la vida del autor, Goldschmidt, así como el análisis de sus obras y su relación con la construcción de la identidad y los conflictos a los que se enfrenta el autor. Bien, comenzaremos por plantearnos la encrucijada a la que se enfrentaba Goldschmidt. A pesar de que ha transcurrido casi un siglo desde el nacimiento del autor franco-alemán en 1928, seguimos casi con los mismos retos relativos al sujeto y al colectivo. En el siglo XXI, en el que estamos, época en la que conviven distintos sistemas económicos y regímenes políticos, parece que el nacionalismo, entre otras opciones, continúa siendo una posible respuesta a tendencias que generan incertidumbre, como puede ser el globalismo. La idea de patria, más allá del concepto material y del realismo político, en la que se dispone de un territorio y de un Estado para administrarlo, existe también como concepto infinito e inmaterial en el que sentirnos identificados, recogidos y dotados de unidad. Esta idea inmaterial resulta comprensible en un entorno cambiante en el que hay poca homogeneidad y sí muchas amenazas. Pues bien, es en estas coordenadas en las que se da la equivalencia o la aproximación en función de la perspectiva histórica de cada momento, evidentemente, del concepto de patria con el de nación y con el de cultura, y estos a su vez con el de lengua. Y se convierten en términos en los que el sujeto contemporáneo deposita la esperanza de pertenencia a una comunidad y a un colectivo en el que la identidad, en su dimensión más social, goza de relevancia y de significado. Sin embargo, podemos plantear que el concepto de identidad asociado a una nacionalidad o a una cultura puede resultar limitado y a su vez limitante en una sociedad globalizada y de orígenes cada vez menos homogéneos. Como respuesta a este conflicto de anhelo, de comunidad y patria inmaterial frente a la realidad material de lo heterogéneo, a menudo se recurre a la lengua del hablante como bastión de la identidad. No obstante, las personas disponen de la capacidad de hablar más de una lengua y no por ello han de convivir en conflicto. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la propia lengua materna se encuentra teñida de dolor y aberración, como sucedió con los judíos alemanes durante el nacionalsocialismo? ¿Se puede acaso enterrar la identidad renunciando a la lengua materna? Por fin hablamos del autor, Georges Arthur Goldschmidt, que fue víctima del Holocausto y del que poco o nada se sabe en España. Tan solo hay un libro suyo traducido al español y apenas se encuentran trabajos académicos acerca de él. Sin embargo, es un reputado profesor, escritor, traductor y ensayista que cuenta con numerosos premios en su haber. En este punto haremos una breve introducción de su biografía y de su obra, entre la que se incluye la trilogía de Saboya, Die Absonderung, Die Aussetzung y Die Befreiung. Goldschmidt nació en Rheinbeck, cerca de Hamburgo, en 1928 y era hijo de un doctor en Derecho que era un rígido protestante. En la primavera de 1938, menos de 2 años después de la Kristallnacht, el doctor Goldschmidt envió a sus 2 hijos en un tren camino a Florencia, pero continuarían hasta Chambéry, en Francia, región en la que sobreviviría en una residencia para jóvenes. Después de los años en el internado, con la liberación de Francia, vivió durante una temporada en un orfanato en Pontoise, cerca de París. En 1948 se examinó de la prueba de acceso a la universidad y fue aceptado en la Sorbona, donde realizó estudios de filología germánica. En 1949 le fue concedida la ciudadanía francesa y desde que terminó los estudios ha ejercido como profesor de alemán. Entre otros galardones a lo largo de su trayectoria ha recibido los siguientes premios: el Deutscher Sprachpreis en 1991, el Geschwister-Scholl-Preis también el mismo año, por Die Absonderung, el Literaturpreis der Stadt Bremen en el año 93, Ludwig Born-Preis en 1999, el Nelly Sachs-Preis der Stadt Dortmund en 2001, la Goethe-Medaille en 2002,
Joseph Breitbart-Preis en 2005 y por último el Erlanger Literaturpreis für Poesie als Übersetzung en 2007. Además de una vida dedicada a la enseñanza del alemán, Goldschmidt ha sido fundamentalmente traductor. En Francia se ha hecho conocido como el traductor del escritor austriaco Peter Handke, y la relación que se establece entre ambos es de compañeros, puesto que se traducen recíprocamente. Además, ha traducido a escritores como Goethe, Nietzsche o Kafka, entre otros. Y como autor ha publicado varias novelas, pero su fama no llegaría hasta 1981 con la publicación de Le Miroir quotidien, der Spieltag en alemán, seguida en 1983 por Un Jardin en Allemagne, un jardín en Alemania, Ein Garten in Deutschland, en la que Goldschmidt narra sus años en Hamburgo hasta su partida hacia Francia. Estas primeras obras las escribió en francés junto con las que vendrían después. No fue hasta 1991 con la publicación de Die Absonderung a los 53 años de edad cuando Goldschmidt comenzó a escribir en alemán. Al igual que muchos de los autores que habíamos mencionado, para él su lengua materna traía consigo asociados la destrucción y el antisemitismo. El ejercicio de la traducción lo llevó al idioma. La lectura y la reescritura permitieron que se reconciliara con su lengua materna. Con la obra de Als Freud das Meer sah, cuando Freud vio la mar, hizo un compendio del conocimiento reflexivo acerca de la traducción, labor que él consideraba como una manera de nuevo pensamiento del texto, pero en otro estado. El francés y el alemán constituyen para Goldschmidt dos realidades paralelas, pero opuestas, de las que destaca la capacidad analítica y descriptiva del alemán. Pero Goldschmidt no solo reflexiona acerca de las dos lenguas entre las que vive y con las que trabaja. Su obra está también impregnada de referencias a los castigos físicos, los abusos sexuales, los recuerdos obsesivos de la soledad, la vergüenza, sus reflexiones sobre la sexualidad, cuestiones todas ellas relativas a la identidad. En muchas de sus narraciones autobiográficas o sus autobiografías noveladas, el autor busca y explora su yo interior acompañado de las lecturas de Rousseau o de Lacan. En sus obras, a través de sus vivencias, ya sean en forma de autobiografía novelada o de ensayo, el autor se plantea cuestiones sobre su propia identidad, su relación con la patria, el rechazo a su propia lengua materna, a su país de origen, incluso su relación con una religión, el judaísmo, que no practica, pero a la que se ve obligado a pertenecer por una cuestión familiar. Es en estas encrucijadas en las que el autor va construyendo una identidad en la frontera. Por ejemplo, gracias a la adquisición del francés como lengua puede labrarse una educación, desarrollar una profesión y permitirse reflexionar sobre todas estas cuestiones. Mediante el estudio de la obra de Goldschmidt, los lectores podemos afrontar cuestiones de tanta actualidad como la relación entre la identidad y la patria, el lugar que ocupa la nación, la lengua o la religión. Se trata de dar respuesta a la pregunta sobre la identidad. ¿En qué medida el individuo moderno vive la encrucijada identitaria? Por un lado se encuentra aplastado por el manto envolvente de una cultura nacional asfixiante que no permite la convivencia de otras identidades y por otro vive con las consecuencias de una sociedad atomizada en la que el sujeto ha adquirido una relevancia mayor. El peso de la identidad colectiva, que se concibe como inalterable, en sus dimensiones culturales y nacionales, influye necesariamente en la formación de la identidad subjetiva. Así, en este espacio de exclusión generado por las circunstancias e ideas descritas, nos encontramos con el paradigma de la negación de la identidad, el no ser. Hablamos de un autor, como tantos otros, que son sujetos desterrados, perseguidos políticamente, víctimas del totalitarismo, aislados de su sociedad, sin vínculos materiales con sus correligionarios, más allá de la mera imposición de una etiqueta por parte de otros, sin una noción firme de patria, y marginados también del canon literario de su lengua materna, y que por supuesto han renunciado a su lengua materna o han adquirido una nueva. Podemos hablar, por tanto, de la identidad como un proceso de construcción que ciertas instituciones ayudan a forjar y como cuando nos enfrentamos a la exclusión, fenómenos como la literatura fomentan un espacio de libertad desde el que crear
y crearse, mediar entre las realidades en conflicto y desde el que salir de la victimización. La literatura es una actividad humana y racional enmarcada en unas coordenadas geográficas, políticas e históricas y cuya dimensión social implica que suponga algo más que un conjunto de relatos y que sea necesario su estudio desde otras disciplinas, tal como señala el profesor Jesús Maestro. La literatura moderna pierde su carácter adoctrinador, moralizante y religioso y tiene un papel fundamental en el desarrollo de la construcción del sujeto moderno, en tanto que supone un crisol de historias. Goldschmidt es un ejemplo de identidad que logra construirse gracias a la literatura. Es por tanto para el autor la identidad un proceso de transformación en el que se dan predicables en construcción y deconstrucción, como son la patria, la nación, la cultura, en el que la identidad nacional queda cuestionada y a su vez solventada en la frontera. Como conclusión, podemos afirmar que el ejercicio literario del autor y traductor sirve como reconocimiento personal y profesional de la construcción de una identidad lastrada por el trauma y la culpa, que de otro modo no habría podido explorar.